Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén muy bien. Gracias por la espera, por las dificultades aquí tecnológicas de conexión, pero ya estamos todos súper bien, súper listos para esta super masterclass, este flash detox, para por fin liberarnos de esas cargas que nos pesan, que nos incomodan, que nos vienen cargando desde el año pasado y que en enero intentamos eh, organizar, eh, disponer los recursos. Sin embargo, nos damos cuenta que no somos capaces de gestionarlas, de continuarlas, y llega febrero y nos encontramos en un bucle de quiero hacer esto, quiero lograr lo otro, pero no sé cómo. Las tareas del día a día nos empiezan a llenar nuestros espacios en la mente, en las emociones, en el tiempo, y no sabemos cómo salir de ese bucle que se llama el bucle de enero, que es querer hacer muchas cosas, ponernos metas, hacer los vision boards o los mapas de sueños, pero al fin y al cabo llegamos a febrero y ya estamos rendidos de tanta energía que hemos gastado pensando en lo que queremos conseguir, pensando en lo que queremos hacer, y que no hemos logrado poner orden. Entonces, este flash detox es para eso, para ponerle orden a nuestro sistema de crear metas, de crear la vida que queremos, y no para que sea el 2026 el mejor año de tu vida, sino que a partir del 2026 tu vida sea la que verdaderamente quieres, que construyas paso a paso esa persona que tú quieres ser, reafirmando diariamente con acciones coherentes, alineadas con tu identidad, para que ya no sean simplemente parte de la motivación, parte de la disciplina, sino que estén conectadas desde tu ser. Yo le digo a las personas, es como vestirse. Tú eliges la ropa que te quieres poner, tú eliges eso que te hace sentir tú. Entonces, esas acciones diarias tienen que ver un poquito como vestirse. Es elegir esas acciones que te hacen sentir tú, que te hacen vibrar en tu ser. Y no como cuando íbamos al colegio, los que teníamos colegio con uniforme, es que es el uniforme que me toca poner, que muchas veces nos pasa eso en la vida. Hacemos cosas, tenemos acciones que simplemente lo que pasa es que estamos repitiendo día a día ese uniforme que nos hacen poner, ese modelo que tenemos que seguir, y nos vamos olvidando de nuestra verdadera personalidad, nos vamos olvidando de quién verdaderamente somos, y se van diluyendo todos esos proyectos, todas esas metas y todo eso que queremos hacer. Entonces vamos a hacer un flash detox desde el sistema de pensamientos, el sistema de emociones y por supuesto en el cuerpo, que en el cuerpo es donde se integra todo. Entonces hoy vamos a empezar con la primera parte, les voy a compartir pantalla y me pueden ir contando por mensajitos si se ve bien, si se escucha bien y si tienen alguna pregunta también. Bueno, me confirman si se ve bien y se escucha bien ahí. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Por acá me dicen que sí. Listo. Entonces vamos a empezar con este flash detox. Muchas gracias por estar acá. Eh, para empezar, quiero contarles, para los que no me conocen y para los que sí, recordarles que lo que van a aprender acá es algo que he venido construyendo durante más de 20 años.
de estudios, de experiencia, de conocimiento, de ponerlo en práctica en mí misma, de ponerlo en práctica en los consultantes, en los programas, y especialmente los últimos 10 años, que la vida me empezó a presentar muchos retos, muchas oportunidades para poder integrar toda esta información que aquí les presento. Y todo basado desde la ciencia, la conciencia y principalmente en mi propia experiencia. Pero antes de pasar a todos estos temas, a toda esta información, a todo este conocimiento que quiero compartir con ustedes, quiero que tengamos unas reglas muy básicas, muy sencillas y que son muy coherentes con todo lo que vamos a ver. Y la primera es: no me creas nada de lo que te digo acá. Listo. Entonces mucha gente me dice, ay, pero ¿cómo así? Si me va a dar un montón de conocimiento, un montón de información, como que no le crea. No, porque lo que me ha servido a mí puede que no te sirva a ti. Entonces, por eso a mí me gusta traer muchos tipos de información, de experiencias, de recursos, de herramientas, para que cada uno vaya eligiendo cuál es la que le funciona a cada uno en su vida. Y desde su experiencia, decir, esta herramienta, esta información, esto que viene de un estudio científico, de una comprobación científica, sí me sirve a mí, porque todos tenemos una bioindividualidad, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sistema de pensamientos, nuestros patrones de emociones y de comportamientos responden únicamente al universo que somos cada uno de nosotros. Entonces, cada herramienta va a funcionar de manera diferente y por eso la idea es que no me creas, toma esta información, sal y compruébalo en tu vida. Y lo segundo es, si estás aquí, es porque quieres. Entonces, si vas a continuar este proceso, pregúntate cuál es tu nivel de compromiso. Voy a estar los 3 días, voy a poner en práctica las herramientas, voy a seguir al pie de la letra, voy a darme el permiso de experimentar esto a lo que voluntariamente estoy asistiendo. Y si estás verdaderamente comprometido o comprometida, pues nos vemos hasta el final, o sea, hasta el jueves por la tarde. Listo. Entonces acá les pongo esto incluso así como de revista, me gustó mucho para contarles sobre mí. Ya muchos me conocen, soy la doctora Ana María Ruiz, me conocen como Anita, soy la creadora y fundadora de todo este espacio de My Golden Life. Como profesión soy médica, hice medicina funcional, biodescodificación, terapia transgeneracional, soy formadora de alto impacto. El año pasado digamos que me gradué como instructora de motociclismo y aventurera, que ya les voy a contar porque esta parte de aventurera también hace parte de todo este programa. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo pasó Ana de médica convencional a mentora de vida? ¿Cierto? Y entonces miren, todo lo que ella hace. Ahora el año pasado le dio por volar aviones, por volar parapente, pero sigue haciendo consultas, sigue haciendo talleres presenciales, también ahorita da cursos de motos, viaja y hace un montón de cosas. Entonces, ella, ¿cómo pasó de ser lo que convencionalmente conocemos de una doctora en clínica, en consultorio, a hacer todo esto? Entonces, digamos que la vida me fue llevando por estos caminos sin pensarlo y sin planearlo mucho. Yo trabajé como médica mucho tiempo. La verdad, miren que yo era muy feliz en la primera foto de la izquierda. Disfrutaba mucho mi trabajo hasta el final. Los últimos 4 años antes de retirarme de la medicina convencional, trabajé en el área de cuidados paliativos y al final de la vida. Y era algo que me disfrutaba mucho, que gozaba, que me permitía conectar con algo en mi interior muy bonito. Sin embargo, en el 2015 llega un momento en que yo siento que falta algo, que la medicina no es lo que yo esperaba, que por más que le dábamos medicamentos, por más que hacíamos terapias, por más que adicionábamos una y otra cosa al proceso de sanación de las personas, no había un cambio. Seguíamos tratando de inventar más cosas externas para cubrir algo que luego con los años me di cuenta que se lograba es con un cambio interno. Entonces ahí llegó un punto de quiebre en mi vida en el 2015 que yo dije, no aguanto más.
esto tiene que cambiar, quiero buscar otras formas. Y en ese buscar terminé en la ciudad de Nueva York, que es la segunda foto, en la de la mitad. Voy a un evento de emprendimiento, me encuentro con personas de todas partes del mundo, me encuentro con médicos que en esa época hacían medicina virtual, en esa época era muy raro ver la medicina virtual y ellos me decían, no, es que yo vivo en Europa, en un pueblo donde soy el único médico y donde hay pocos recursos para atender a todas las personas, entonces lo que hacemos es medicina virtual, luego programamos unas consultas presenciales y para mí eso era una locura y empecé a abrir mi mente. Y en ese cambio de perspectiva, en ese cambio de buscar nuevas formas de ver y hacer la medicina, de ver y hacer la vida, encontré el mundo de las motos. Y ahí cambió mi vida por completo. Ahí me di cuenta que la vida es muy parecida a una aventura en la moto, que cuando tú te montas en la moto hay que mantener un ritmo constante para tú poder mantener el ritmo, para mantenerte en pie, para que la moto no se caiga. Y ahí empecé a darme cuenta que solo hay una dirección, es para adelante, que a veces damos la vuelta para poder recuperar nuestro camino y enfocarnos nuevamente, pero la moto solo va hacia adelante. Bueno, hay unas que tienen reversa, pero en general vamos es hacia adelante. Y entonces empecé a conectar y a ver la vida de otra forma y entonces ahí empiezo a decir, bueno, esta parte como médica convencional, tradicional, ya no funciona. Busquemos nuevas formas de ver, de vivir la vida, de sanar, de acompañar. Y en ese buscar empecé a encontrar nuevas perspectivas, como les dije aquí en la ciudad de Nueva York, pero también, bueno, no lo puse acá, pero también en ese buscar encontré la medicina funcional. La medicina funcional me abrió las puertas a darme cuenta que hay otra forma de acompañar a las personas a sanar, porque ya dejamos de llamarlos pacientes, porque no es que se sientan pacientemente a que el médico les organice la vida, sino que la persona ya toma un rol protagónico en su proceso de sanación, empieza a tomar decisiones de qué estilo de vida va a llevar, qué medicamentos le convienen, qué terapia les conviene y qué resuena con la persona. Y ahí empezó todo a tener un nuevo sentido. Y las motos permitieron hacer ese símil entre la vida y la aventura en que desde arriba es muy fácil tener el conocimiento, leer y estudiar, pero todo eso que estudiamos hay que bajarlo al cuerpo. Todo eso hay que transformar esa energía en pasos concretos y tangibles, como es cuando uno aprende a montar en moto. Tú te sabes los pasos, pero la única forma de hacerlo es montándote en la moto y andando. Entonces, la única forma de sanar es haciendo esos pasos que tú sabes que debes hacer, pero que te niegas a hacer. Entonces ahí llega un punto de mi vida en que lo tenía todo. Tenía la empresa, tenía la pareja, uní la medicina con las motos, tenía la comunidad y entonces empiezo a preguntarme, ¿desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y empecé a darme cuenta que estaba buscando tener más, querer más, buscar más. Y en ese frenesí de vida llegó un gran maestro, que fue el cáncer. Llegó el cáncer a hacer un nuevo llamado de vida, a decirte, a decirme, ¿para dónde vas con tanta prisa? ¿Quieres las motos? ¿Quieres la medicina? ¿Quieres la bioscodificación? ¿Quieres lo uno? ¿Quieres lo otro? Y entonces en ese frenesí, el cáncer llega y dice, un momento, ¿qué es lo que verdaderamente importa? Lo que consigues, lo que adquieres, lo que tienes. ¿Quiénes verdaderamente te acompañan cuando no tienes nada que ofrecer? Cuando simplemente lo que tienes eres tú. ¿Qué estás buscando verdaderamente de la vida? Y ahí empieza un cambio en toda la percepción de lo que venía haciendo. Si se trata de conseguir más, de saber más, de adquirir más o de conectarnos nuevamente en el momento presente, en el aquí y en el ahora, y en el cuidar el cuerpo, cuidar la mente y cuidar las emociones. Y en ese caminar y en ese nuevo entendimiento
llega la muerte. En el 2024 llega la muerte de mi pareja, de Nano, con quien llevaba conviviendo poquito más de 7 años, con el que tenía mi empresa, con el que tenía mi vida, con el que tenía todo. Y alrededor de su muerte también se cierra la empresa, también entrego la casa, también espontáneamente se da la adopción de los perros y de la gata. Y entonces, en un efecto dominó, en un lapso de 4 meses, todo esto empieza a desaparecer. Todo lo que conocía como estable, como verdadero, como realidad en mi vida, desaparece. Y entonces en este momento, ¿es el final de la vida o es el inicio? ¿O qué me está queriendo decir todo esto? ¿Para dónde sigo? Y entonces llega un punto en que me pregunto, cuando no tienes nada y nadie te ve, ¿quién eres? ¿Qué valor tiene tu vida? ¿Para qué estás acá? Y entonces ahí todo esto, toda esta historia que les acabo de contar, empieza a tomar un nuevo sentido completamente diferente. Por supuesto, el 2024, esto fue en mayo del 2024, el resto de ese año fue un año muy confuso en el que me escapé de la vida, en el que me fui a hacer otras cosas, en el que me permití irme del país, abrir panoramas, buscar nuevas cosas. Sin embargo, la vida vuelve y me trae a Colombia, vuelve y me trae experiencias el año pasado en las que yo digo, bueno, de aquí en adelante, ¿qué sigue? Porque de un momento a otro mi vida se desmoronó, pero representó mi mayor bendición, porque a través de esta situación conocí, estudié e integré el mapa de los niveles de conciencia que hoy los vamos a ver. Y los que han estado conmigo en programas y en charlas anteriores saben que me gusta mucho mostrarlos, incluso lo tengo por acá, yo siempre lo mantengo impreso. Empecé a entender las leyes universales, que así no las conozcamos, nos aplican. Es como la ley de gravedad. Yo no entiendo bien cómo funciona, pero sé que funciona. Y así hay unas leyes universales, que así no las conozca y no sepa cómo funcionan, me aplican. Es como la Constitución. Ni los abogados se saben bien la Constitución, pero nos rige, nos aplica. Y ahí también empecé a practicar la aceptología, de entender que todo lo que llega a nuestra vida tiene un propósito de amor perfecto. ¿Para qué? Para que aprendamos y evolucionemos en conciencia y aprendamos a vivir la vida de manera intensa y entendiendo que todo lo que nos pasa es perfecto. Y ahí descubrí que todo lo que había logrado, tener la empresa, tener la pareja, tener todo eso que me había propuesto, porque en algún momento hice un mapa de sueños, como hacemos todos a principio de año o a final de año, y decimos, no, este año vas a hacer esto, 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 y literalmente mi mapa de sueños se cumplió. Todo eso que yo les conté estaba en mi mapa de sueños y se cumplió. Pero entonces descubrí que eso que yo logré, que eso que yo adquirí, que eso que yo viví, lo estaba viviendo desde la fuerza, que estaba siguiendo un guión heredado, que estaba repitiendo una y otra vez patrones limitantes, no solo de mi familia, sino de mi entorno. Y entonces, gracias a estos momentos que uno dice, la vida, ¿para qué está? ¿Para qué sigo acá? ¿Cómo hago para seguir viviendo? Empezaron a tener mayor sentido. Y en el 2024, como les contaba, me enfrentó a mis mayores miedos, que era estar sola. Me permitió darme cuenta que todo lo que pasa en nuestra vida depende de mi percepción y que el camino es hacia adelante. Ese año me permití hacer el camino de Santiago completamente sola, no. Me fui sola, pero te das cuenta en el camino de Santiago
que siempre hay personas a tu alrededor, que nunca estás solo, que hay momentos del camino en que vas solo, que es tu momento y así es en la vida, momentos en que vas solo. Pero los momentos más buenos, más gratificantes son los que vas acompañados. Y por eso también viene ese símil con las motos. Cuando tú montas en moto, es tu camino, pero cuando vas acompañado, es una realización más grande. Y ahí llega el 2025, el año pasado, apenas llevamos un mes de este año, pero el 2025 me permitió reconocer esos patrones, reconocer mi sombra, reconocer mi ego a través de experiencias que viví con personas, personas que quiero, porque no quería, quiero todavía mucho, aunque no sigamos en contacto, con ambientes y experiencias que volvían a presentarse una y otra vez para mostrarme desde dónde estaba viviendo. Estaba viviendo desde la fuerza, desde mi ego, desde mi sombra. Y estas personas y estos lugares y estas experiencias llegaron a mostrarme, vas a seguir viviendo desde la fuerza, vas a seguir viviendo desde tus patrones heredados, vas a seguir sin reconocer tu sombra y que siga dictando el camino de tu vida. Y entonces ahí me quedé sin comunidad, me quedé sin amigos, me quedé sin dinero incluso, me quedé sin sostén para continuar. Y en ese momento entendí lo que debía hacer. Entendí que lo que importaba ahora era dejar de vivir desde la fuerza, o sea, desde esos patrones heredados, desde esos eh, conceptos y creencias inconscientes y empezar a crear mi vida desde el poder. Y desde ahí, desde mi mayor temor, que era el de estar sola, y el segundo mayor temor, que era el de estar sin dinero, empecé a encontrar mi verdadero ser y empecé a vivir y a crear mi vida desde el poder, que ya vamos a ver esto qué quiere decir. Y por eso empecé a hacer esta transformación, empecé a establecer mis no negociables, que también vamos a hablar cuáles son los no negociables y los vamos a trabajar en la última clase, porque la idea es que en la última clase salgan con esas acciones diarias que van a permitir reafirmar la persona que quieren ser a partir del 2026. No es que el 2026 va a ser tu mejor año, no, es que a partir del 2026 vas a construir tu vida a tu manera. Y así empecé a construir mi verdad. Y así empecé a liberarme de esos patrones, de esas emociones, de esos pensamientos que me llevaban a repetir una y otra vez esas experiencias que generan tanto dolor, esas experiencias que generan tanto sufrimiento y esas experiencias que nos llevan a vivir una vida que no es la que nosotros queremos. Y por eso nació este Flash Detox. ¿Por qué? Porque hoy vivo con un propósito más grande que yo. Hoy no vivo para hacer, hoy no vivo para crear, hoy no vivo para alcanzar, hoy no vivo para adquirir. Hoy lo que hago es para vivir desde mi verdad y acompañar a las personas a que eleven su nivel de conciencia y empiecen a crear una vida en coherencia, alineada con esos valores que son de cada uno. Y todo esto se logra elevando tu nivel de conciencia, que hoy vamos a ver cómo hacemos eso, y eligiendo tu propio camino. Y para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Desintoxicarnos. Y por eso esto se llama un flash detox, porque vamos a desintoxicar hoy vamos a desintoxicar nuestra mente, mañana vamos a desintoxicar nuestras emociones y el jueves vamos a desintoxicar nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver paso a paso cómo vamos a hacer eso. Entonces por eso el primer paso es desintoxicarse.
de todo lo que no eres, de todo lo que hemos creído que somos. ¿Para qué? Para una vez que liberamos ese espacio, llenarlo con lo que sí eres, llenarlo con lo que sí quieres. Y como les dije, elevando el nivel de conciencia, viviendo en coherencia y creando unas acciones diarias de pensamientos, de emociones y de acciones que sean voluntarios, o sea, que yo elijo, que sean dirigidos. ¿Dirigidos a qué? A crear la vida que yo quiero, a reafirmar la persona que yo soy y sostenidos. Porque muchas veces empezamos a ir al gimnasio, a hacer la dieta, a hacer unos cambios, pero no somos capaces de sostenerlos. Y el jueves vamos a ver una clave fundamental para sostener esos pensamientos, esas emociones y esas acciones. Ay, me pasó. Entonces, ¿cuáles son unas claves para mantener esta coherencia y que esas acciones diarias puedan reafirmar la persona que yo quiero ser? Entonces, lo primero es tu ser. Ese es el core. Eso es lo más interior que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resetear ese punto de partida. Y ese reseteo va a ser desde la conciencia y nuestra espiritualidad. Entonces, vamos a hacer una evaluación de cómo estamos y el para qué llegó esto a nuestra vida. Lo segundo es tu yo, o sea, tu personalidad, quién eres tú en verdad. Y es actualizar esa identidad, es actualizar esa persona que eres. Entonces es como yo les decía, en el colegio nos toca ponernos el uniforme, pero ya no estamos en el colegio. Ya podemos elegir la ropa que nos representa como personas. Entonces, ahora vamos a elegir las acciones que nos representan como personas. Y cada día nos vamos a vestir con esas acciones. Pero ahí tenemos que hacer un proceso de autoconocimiento para entender esos patrones heredados. Y la mejor forma de encontrarlo es a través de las relaciones. Por eso la acción acá es a través de las relaciones. Y por eso yo les decía, el 2025 me trajo personas, ambientes y experiencias que me pusieron de espejo. Estoy siendo así, estoy siendo así. Quiero seguir reafirmando ese tipo de conductas o prefiero pasar la incomodidad de estar sola y reafirmar la persona que quiero ser. Luego tu acción, que son las acciones diarias, son esos no negociables, esas acciones coherentes con la persona que quieres ser. Y ahí vamos a hablar mucho del cuidado del cuerpo, del cuidado de la energía, de cómo esas acciones diarias te permiten mantener y sostener esa persona que quieres ser. Y por último, el contexto, ¿cierto? El contexto es el que te va a permitir sostener esas metas que tú te pongas, porque te van a permitir mantener esa relación con el desorden y están enfocadas en el ambiente y en la comunidad con que te rodeas. Y yo pongo este ejemplo como cuando vamos a sembrar algo. Si yo siembro una semilla en una tierra que no es, en un ambiente que no es, no va a crecer o va a crecer más lento. Y lo pongo también con el ejemplo del zapatero. Si el zapatero está trabajando en una cocina, los cocineros no lo van a entender y no va a tener herramientas para trabajar sus zapatos. Entonces el zapatero, ¿dónde debe trabajar? En la zapatería. ¿Y conectar con quién? Con más zapateros. Entonces empezar a ver con qué tipo de personas, en qué tipo de ambientes estamos desarrollando esa persona que queremos ser. Y eso va a marcar una diferencia grandísima en cualquier cosa que queramos lograr. Eso no quiere decir que no tengamos momentos de compartir en otros ambientes, en otros contextos, con otras personas. Eso es muy importante también, abrirnos a nuevas formas de ver y hacer la vida. Entonces, para hoy vamos a empezar con la primera clase, que es el detox del ser, ¿cierto? Que es ese core central de nosotros que viene desde nuestra esencia, desde nuestra conciencia, desde nuestra espiritualidad, ¿cierto? Entonces, para empezar, quiero que hagamos
una pequeña evaluación de cuáles han sido los resultados de tu vida. Entonces yo los invito a que hagamos, si tenemos papel y lápiz, si no, aprovechemos mientras yo tomo un poquito aquí de agua, a traer con qué escribir y vamos a hacer una pequeña evaluación. Listo. Yo los invito siempre a que hagamos la rueda de la vida. Es muy fácil, una rueda, lo dividimos en 6 partes, lo podemos dividir en más partes si queremos, podemos evaluar lo que queramos. Le ponemos una fecha, es muy importante la fecha para seguir haciendo la evaluación y vamos a evaluar cómo estamos en paz y en amor. ¿Y qué quiere decir eso? Aquí donde estoy, con quien estoy y con lo que tengo, me siento en paz y me siento feliz. Y evaluamos de 0 a 100. Ah, no, que no quiero de 0 a 100, de 0 a 10, en el logaritmo que quieras. La otra, servicio. Soy capaz de servir a los demás sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio. Porque en realidad la vida, el universo, Dios, como lo queramos llamar, nos pone lo justo y necesario para ser felices, para estar en paz y para servir de manera incondicional. Entonces ahí empezamos a hacer un primer cambio de percepción. Luego, salud. ¿Cómo está mi salud? Y no solo si tengo enfermedades o no, sino cómo estoy de energía, cómo estoy de dolores, cómo estoy de vitalidad, cómo está mi salud en general. Y le pongo el valor. Luego, los recursos. Todos los meses me queda faltando para pagar la luz, para pagar el arriendo. No logro mercar lo que tengo que mercar. Vivo muy justo. Entonces, ¿cómo están mis recursos? ¿Me alcanzan para servir a los demás? Luego con las relaciones. Y en las relaciones la invitación es empezar con esas relaciones más cercanas, con quien vives, con tu pareja, con tus padres, con tus hijos. Entonces, ¿cómo es tu relación con las personas que vives? Si vives solo, sola, entonces, ¿cómo es tu relación con tus compañeros de trabajo o con tu jefe? ¿Cómo es tu relación con esas personas más cercanas? Y por último, la adaptabilidad. Soy capaz de aceptar lo que llegue a mi vida sin quejarme, sin sufrir, sin estar cansados. Entonces empezar a conectar con eso. Y aquí entonces, ay, perdón, se me fue una más. Acá entonces hacemos la evaluación en la rueda de la vida o lo podemos hacer en la hojita así normal, como quieran. Y entonces evaluamos cuál es el resultado más bajito. Listo. Entonces acá, por lo general, los resultados son insatisfactorios. Los resultados nunca logramos tenerlos en 100 o en 10 o el número máximo que queramos poner. Pero entonces vamos a empezar viendo cuál es el más bajito y vamos a empezar a trabajar por ese. Supongamos que en mi caso es salud, porque tengo una enfermedad crónica que no he logrado superar y quiero estar en este detox para desintoxicar mi cuerpo y lograr mejorar mi salud. Entonces vamos a empezar por ese. Listo. En otro puede ser los recursos, ¿no? Es que
vivo muy apretado, no me alcanza, tengo deudas, me colgué en los servicios, en el arriendo, qué sé yo, o en las relaciones. No es que vivo peleando con mi pareja, vivo peleando con mi jefe, no soporto más esta situación, no sé qué hacer. Entonces, ese ítem de nuestra vida que esté más bajito es el que vamos a empezar a trabajar. Y ahí entonces empezamos a hacernos este proceso de desintoxicación de pensamientos. Listo. Vamos a remover esa basura mental. Y basura no quiere decir que esté malo, quiere decir que a mí en este momento de mi vida no me funciona. Entonces la voy a remover de ahí. Y entonces me pregunto, ¿cómo puedo ver esto de otra manera? Si estoy teniendo, si mi ítem más bajito fue las relaciones y tengo dificultades, pongámosle que con mi pareja, entonces, ¿cómo puedo ver esta situación de otra manera? Segundo, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo actuar diferente? ¿Cómo puedo dejar de ser reactivo, reactiva y responder desde el amor? Y tercero, ¿para qué vino esto a mi vida? ¿Qué me está enseñando? Y aquí les pongo un ejemplo de mi propia vida. El año pasado tuve un par de relaciones con unas personas que quiero mucho, que chocamos. Y no fue un choque desde la maldad, ni fue un choque de discusión o de pelea, sino que fue un choque de ser espejos y de reflejarnos nuestros egos y nuestras sombras. Y al reflejarnos nuestros egos y nuestras sombras, chocamos y nos apartamos. Y fueron dos experiencias que fueron muy fuertes, que fueron muy duras, que me llevaron a un proceso también de duelo, me llevaron a un proceso de entendimiento de desde dónde estoy operando, porque venía operando desde la fuerza, desde querer forzar las cosas, desde querer hacer las cosas a mi manera. Y empecé a liberar esas relaciones desde el amor, desde el poder, y decir, me estás mostrando partes de mi ego, me estás mostrando partes de mi sombra. Entonces las reconozco en mí, me permito sentirlas y me permito liberarlas. Listo. Y entonces ahí es que viene esta pregunta y es desde qué nivel de conciencia voy a operar yo de aquí en adelante. Y ese nivel de conciencia se va a convertir en tu forma de ser y estar en el mundo para que sea esas acciones que tú tomes de manera voluntaria, dirigidas y sostenidas. Entonces vamos a ver acá cómo funciona todo esto para que entendamos mejor cómo podemos ir moviendo esos pensamientos, esa energía y esos ítems de nuestra vida que necesitan ese detox. Entonces, como les decía, hay unas leyes universales que nos aplican a todos. Hay diferentes corrientes que usan diferentes tipos de leyes, sin embargo, eh, todas son muy parecidas y llegan a la misma conclusión. Yo les traigo las de Gerardo Schmedlin, que me parecen fáciles, coherentes y muy aplicables a la vida. Y hoy quiero que nos centremos en la amarillita, que es la ley de correspondencia. Que la ley de correspondencia dice que según nuestro nivel de conciencia, son las experiencias de vida que vamos a tener. Entonces, yo me voy a hacer correspondiente con una experiencia de vida según mi nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Si mi nivel de conciencia
está en los niveles inferiores del mapa, que ya vamos a ver el mapa, pueda tener experiencias de dolor y de sufrimiento. Sin embargo, si mi nivel de conciencia está en los niveles superiores, las experiencias de vida que voy a tener van a ser de amor y de fluidez. Entonces, ¿de dónde va a radicar mi experiencia de vida? De mi nivel de conciencia. Entonces, vamos a ver aquí el mapa de los niveles de conciencia. Este mapa es un mapa que diseñó el doctor David Hawkins. Eh, Él hizo muchas investigaciones, lo midió en hertz. Estos numeritos que ven aquí a la izquierda son en hertz. Eso también se pudo medir a través de ondas. Hay una forma, hay unas ondas específicas que describen cada uno de estos niveles, también por colores, por eso tienen esos colores, porque todo en el universo es energía. Y entonces la energía se representa en diferentes formas materiales que pueden ser eso. Y él también este mapa lo descifró en el cuerpo humano. Entonces, según lo, el nivel de conciencia y según el nivel de vibración de ciertas cosas, son beneficiosas para tu cuerpo o no. Y hay una prueba neuromuscular que cada uno puede hacer en su casa, no la vamos a aprender pues en estos momentos, es muy fácil, muy sencilla, que te permite darte cuenta si un pensamiento, una emoción, si una persona, una sustancia, algo es beneficioso para ti o no. Entonces, esto, digamos que ya luego de que él hizo esta investigación, han salido más investigaciones, han salido varias cosas que han confirmado eh, este mapa. Y este mapa es muy bonito porque a mí me gusta tenerlo impreso, como les había mostrado, me gusta tenerlo acá, eh, porque muchas veces entramos en patrones inconscientes y este mapa nos permite volver a conectar al poder, ¿cierto? Entonces, aquí lo que quiero que veamos es que hay una rayita amarilla que dice 200 coraje, y el coraje es ese punto de inflexión en el que tú logras tener energía para salir de esos patrones de supervivencia. Sus patrones de supervivencia son los de 200 para abajo, ¿cierto? Entonces, miren que de 200 para abajo a lo que nos lleva a la esquina inferior derecha es a la eliminación, es decir, a la muerte. Entonces, cuando nosotros entramos en esos niveles inferiores, es una espiral descendente y te va tragando. Eso te da cuenta, un remolino que te va tragando. Entonces, cuando tú entras en desprecio, en odio, en anhelo, en ansiedad, eso te va llevando más y más abajo si tú no logras hacer conciencia y salir de eso. Por eso muchas veces no logramos salir de la enfermedad, no logramos salir de la bancarrota, no logramos salir de las decepciones amorosas. Repetimos una y otra vez patrones porque nos va llevando en esa espiral descendente, ¿cierto? Y entonces ahí nuestra, nuestras brújulas, yo las llamo las brújulas, son las emociones, que ya vamos a ver cómo las vamos a usar. Y lo mismo pasa de 200 para arriba. Es todos los niveles del poder, ¿cierto? Entonces él divide que los niveles superiores son niveles de poder y los niveles inferiores niveles de la fuerza. Entonces, cuando uno está en la fuerza, uno lucha y busca y vamos a sacrificarnos por hacer y adquirimos muchas cosas y logramos muchas cosas. Y son, y hay personas que dicen, sí, pero hay personas que tienen mucha plata, que hacen muchas cosas y un montón de cosas externas, pero interiormente, como lo han encontrado desde la fuerza, están vacíos, están con dolores. Y eso lo vemos en muchos artistas que se suicidan o que entran en depresiones. Uno muy común que es de aquí, de Medellín, de nuestra tierra, J Balvin le pasó, adquirió fama, dinero, un montón de cosas, sin embargo, todo lo adquirió desde la fuerza y entró en una depresión muy grande y buscó ayuda para empezar a conectar a estos niveles superiores y empezar a actuar desde el poder, ¿cierto?
empezar a actuar desde la conciencia, desde el amor, no buscando la gratificación externa, sino la gratificación interna. Y de ahí para arriba, entonces, también es una espiral ascendente. Entonces, cuando empezamos a conectar con esos niveles superiores, vamos viendo que nos van pasando cosas mejores, que nos vamos sintiendo mejor, que incluso si nos pasa algo difícil o duro, ya lo vemos de otra manera, que está lloviendo, ya nos gusta la lluvia, ya nos tocan todos los semáforos en verde, ya nos toca el parqueadero cerquita a donde teníamos que ir y entonces empezamos a ver qué cosas más bonitas empiezan a pasar. Y entonces para nosotros empezar a salir de ahí, nuestras emociones son nuestras brújulas. Entonces empezamos a reconocer las emociones y mañana vamos a ver una técnica muy fácil, muy bonita, muy sencilla que la podemos aplicar en cualquier momento sin ninguna herramienta, sin ninguna nada, para gestionar nuestras emociones, salir de esas emociones y conectar con niveles de conciencia superior. Por hoy vamos es a hablar cómo transformamos esos pensamientos, ¿cierto? Entonces, traigo esta diapositiva para que entendamos algo y es que hagamos de cuenta que nuestro cerebro es esta pecera, ¿cierto? Nuestro cerebro es un contenedor y el cerebro contiene el agua que es la mente. Listo. Y los peces son los pensamientos. Entonces, aquí es muy importante que nos empecemos a desidentificar de los pensamientos, porque a veces pensamos cosas y creemos que somos eso. Entonces, creemos que porque pensamos algo malo hacia alguien, somos malas personas. Entonces, simplemente tengo pensamientos. Y hay algo muy importante y es que a veces nos llegan pensamientos que no sabemos de dónde vienen. Y son pensamientos que vienen de patrones heredados o que vienen de una conciencia universal de donde estamos en este momento. Entonces, por eso el contexto también es muy importante, porque nos vamos conectando con los pensamientos de las personas que nos rodean. Entonces, la invitación es acá a que empecemos a ver qué tipos de pensamientos voy a empezar yo a cultivar, voy a elegir para tener en mi mente. El resto de pensamientos los dejo por fuera. Ellos van a venir. Ah, es un pececito que pasó. Listo, lo dejo pasar. Pensamiento, pez, pasó. El pensamiento que sí es eh, coherente con la persona que quiero ser y que soy, lo tomo y lo cultivo. Y por eso va a ser muy importante que nuestros pensamientos sean voluntarios, o sea, que yo los elijo, que sean dirigidos, o sea, que vayan, que estén coherentes con la persona que yo quiero ser y que sean sostenidos. Y entonces en esta primera tarea que hacemos va a ser, va a gastar mucha energía, pero va a llegar un momento en que ya va a ser rutinario, en que ya lo vas a hacer sin pensar, ya va a ser parte de tu personalidad. Listo, entonces por eso esta primera etapa de estar conectados y contenidos va a ser tan importante. Y ahí nos damos cuenta que los pensamientos llegan a un core de emociones. Los que vieron esta película saben y ven cómo las emociones son las que determinan las acciones que toma la niña, que toma Riley. Entonces, ¿qué emociones vamos a cultivar desde los pensamientos que tenemos para que no solo tomemos acciones, sino que se desencadenen reacciones en nuestro cuerpo? Y esto lo vemos acá. Yo les contaba que el doctor David Hawkins también logró eh, estudiar cómo estos niveles de conciencia se conectan en nuestro cuerpo y la medicina tradicional china también a través de los meridianos y centros energéticos y lo que conocemos como chakras nos logra determinar todos estos centros energéticos. Y todo eso liderado, tenemos esto de por acá, desde nuestro sistema nervioso. Entonces no es que sea algo místico y etéreo, perdón,
sino que es científico y biológico. Listo. Las emociones vienen desencadenadas de un pensamiento. Tengo un pensamiento a raíz de algo, ese pensamiento activa una emoción y la emoción genera una acción y una reacción en nuestro cuerpo. Listo, entonces la acción es la que tomo. Me dio miedo, me escondo. ¿Y qué pasa en mi cuerpo? Se activa el sistema simpático y miren todo, él actúa en todo el cuerpo, miren todo lo que hace en el cuerpo. Nos conecta con un sistema de huida y de supervivencia. Y esto lo vamos viendo en nuestro cuerpo, en cúmulos energéticos o vacíos energéticos que van deteriorando nuestro sistema biológico y van generando lo que llamamos enfermedades. Y por eso hoy en día tenemos tantas enfermedades que antes no teníamos. Enfermedades crónicas, enfermedades de dolor, enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, el mismo cáncer. Y entonces ahí nos damos cuenta que hay unos niveles de transformación y que podemos hacer muchas cosas. Entonces, ¿cuál va a ser ese primer nivel de transformación? Y ojo, aquí leí, están interconectados, o sea, es una cadena. Entonces, por eso es tan importante tenerlos muy presentes. Y ese primer punto va a ser los pensamientos, donde vamos a empezar a tener ese primer cambio. Entonces, voy a empezar a cambiar esos pensamientos de lo que no quiero por lo que sí quiero. Porque nos acostumbramos, no quiero esto, no quiero lo otro, es que estoy cansada y la queja y la queja y la queja. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y el chisme y hablar mal de esta persona y hacer esto y lo otro. El segundo eslabón son las emociones. Acuérdense. Si por decir yo pienso en algo muy lindo, ¿cómo se siente mi cuerpo? Por el contrario, si pienso en algo que me disgusta, mi cuerpo se contrae. ¿Cómo lo siento? Entonces vas a ver que los pensamientos conectan con las emociones y las emociones nos llevan a una acción y a una reacción. Pero entonces para nosotros liberar ese sistema de pensamientos conectados con las emociones que llamamos emociones negativas, que son las que nos drenan, que son las que activan el sistema simpático, porque les quiero mostrar algo acá. El sistema simpático es el de huida, el de supervivencia, el que genera adrenalina, el que genera cortisol, y en el mundo moderno lo mantenemos activo todo el tiempo por los pensamientos, por las emociones, por el tener que cumplir, por el tener que alcanzar, por el compararnos, por la envidia, por el no soy capaz, por el tengo que mostrar, el tengo que adquirir. Mientras que el sistema parasimpático es el de reparación y regeneración. Y por los malos hábitos de sueño, por los malos hábitos de alimentación, por los malos hábitos de pensamiento y emociones, no logramos activarlo. Y por eso nuestro cuerpo se enferma. Y entonces ahí cuando logramos sentir y dejar ir esas emociones y gastárnoslas sin actuarlas, ojo, porque muchas veces nos excusamos, no, es que me sentí así y así, por eso actué así. No, tienes permitido sentir tus emociones. Sin embargo, sí debemos actuarlas. Entonces empezar a sentirlas sin actuarlas. Ojo, y sin reprimirlas. No es que no me puedo permitir estar triste, no es que no me puedo permitir tener rabia. Sí, sí te lo puedes permitir, porque si las reprimes, se quedan ahí estancadas hasta que llegue un detonador y ¡pam! Explota. Y de ahí a las acciones y a la reacción en nuestro cuerpo. Entonces es empezar a mantener esas acciones diarias que reafirman la persona que quieres ser. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A unos resultados. ¿Cuáles van a ser los resultados? Va a ser la secuencia de pensamientos, emociones y acciones.
Pero ¿qué es muy importante aquí? Paso a paso, con conciencia, con entendimiento y pacientemente es la forma más rápida de llegar. Esta frase me encanta. Cuando lo haces con propósito, en el aquí y en el ahora, cuando menos lo piensas, ya estás viviendo una realidad completamente diferente. ¿Y qué te va a permitir sostener esos cambios? Tu contexto, las personas con que te rodeas, el ambiente en donde estás, tu comunidad de crecimiento. Y lo otro es tu relación con el desorden. Y acá yo le puse a esto el efecto rompecabezas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos hacer un cambio en nuestras vidas, es como cuando compramos un rompecabezas. Lo primero que hacemos es tirar y desordenar todas las fichas. Y ese desorden asusta. Ay, juepucha, si voy a ser capaz de armar este rompecabezas, si lo lograré algún día, ¿a dónde voy? Si tienes gente a tu alrededor diciéndote, no eres capaz, no, ese rompecabezas está muy difícil, no, esa relación con el desorden va a ser muy, muy difícil. Si tus pensamientos, emociones y acciones no están alineadas para poner orden en esas fichas, no lo vas a lograr tampoco. Si tú no tienes confianza y certeza de que ese rompecabezas es perfecto y que las fichas están perfectos, vas a pelear y vas a decir que no funciona, que no sirve. Entonces es empezar a transitar ese desorden desde una plena confianza y certeza de que lo que estás buscando sí existe y sí se puede conseguir. Y entonces ahí les traigo esto para empezar a hablar ya como de temas de detox como tal, y es la carga tóxica acumulada. ¿Qué es? Es un acúmulo de toxinas que hemos venido guardando durante toda nuestra vida. Listo. ¿Cuál es su consecuencia? Las enfermedades crónicas principalmente, los resultados insatisfactorios, que no logre conseguir el trabajo, que no logre conseguir pareja, o que viva peleando con mi jefe, que viva peleando con mi pareja, que tenga X o Y enfermedad, que me sienta cansado todo el tiempo, que me duela las articulaciones, el cuerpo, que no salga de una gripa. ¿Dónde se acumula principalmente toda esta carga tóxica? Ojo, este es súper importante, en el tejido adiposo. Muchas personas no bajan de peso, no porque no hagan ejercicio, no porque no se alimenten bien, sino porque están intoxicadas. Entonces muchas personas llegan a mi consulta y me dicen, no, es que he hecho esto con Sasha Fitness, he hecho esto con no sé quién endocrino, he hecho esto con todo el mundo y no logro bajar de peso. Y revisamos su carga tóxica acumulada y ¿qué pasó? El depósito está lleno, la papelera está llena. En el barro biliar, es ese sedimento que se forma en la vesícula y en el hígado de la congestión. Por supuesto, luego se convierten en los cálculos biliares. Personas con cálculos están intoxicadas. Ojo, esto es muy importante que ya la vamos a ver. Placas de colesterol e inflamación, las principales causas de muerte en el mundo moderno y las principales causas de morbilidad, o sea, de enfermedades en el mundo. ¿Qué tipos de toxinas tenemos? Microbiológicas, infecciones crónicas de bajo grado, son las principales. Hay un virus que es el virus del Epstein-Barr que se queda dormido en nuestro cuerpo generando una inflamación suavecita, suavecita y por eso, ay, es que me duele este codo, me duele la muñeca, me duele las manos, me siento cansada, no logro concentrarme. Los alimentos entran a nuestro cuerpo,
¿Qué estamos metiendo a nuestro cuerpo? Estamos metiendo procesados, estamos metiendo tóxicos. Todo eso llega a nuestro cuerpo. Aquí la glicotoxicidad, ojo, y no viene del azúcar ni de los carbohidratos como tal, viene de las grasas, viene la combinación de grasa con azúcar, viene de todo lo industrializado. Y esto es muy importante, los metales pesados. Nos lo tomamos en el agua, por eso los filtros de agua son tan importantes hoy en día. Vienen en la comida. Conocemos mucho que el mercurio en los pescados y demás, pero hay muchos alimentos que vienen con metales pesados. Electromagnéticas. Hoy todos vivimos con el celular en la mano. Personas que, mujeres, yo veo que se lo ponen aquí en, en el, en el blue jean, en todo el útero, en todo su centro de poder, contaminando una parte esencial. Personas que duermen con el celular aquí en la almohada, con el wifi dentro de su habitación. Entonces, todo eso electromagnético, al menos por la noche, apaguemos todo, desconectemos todo. Los disruptores endocrinos, el más conocido que se volvió muy famoso, el BPA, el bisfenol A, que también hay B, hay C y hay casi todo el abecedario, pero el conocido es el BPA, el licor. Ojo, es un balance en la vida, pero si yo estoy inflamada, si yo estoy enferma, si estoy intoxicada, ¿para qué me va a tomar el vinito? Me tomo el vino cuando esté desinflamada, cuando esté aliviada, porque también eso hace parte del compartir, del congeniar. Y también está en la dosis, y también está desde el dónde lo hago. Las drogas, y no solo las drogas psicoactivas y lo que conocemos como droga, sino las drogas que nos tomamos para la presión, para la tiroides, todos esos excipientes que traen esas medicinas, ¿qué crees que pasan en nuestro cuerpo? Años, 10, 15, 20 años tomando la droguita de la presión. ¿Y no será que esos excipientes también están colaborando a que la presión se te suba más y por eso en vez de bajar la dosis de la medicina para la presión, te tienen que subir y poner otro y otro y otro más? Entonces empezamos a mirar eso. Y por supuesto, los que vamos a hablar hoy y mañana, mental, emocional y energético. Porque todo empieza desde nuestros pensamientos, todo empieza desde nuestra percepción, todo empieza desde el dónde hacemos las cosas y desde cómo las sentimos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver acá? Es que todo eso genera una inflamación crónica de bajo grado, pone nuestro cuerpo en llamas. Y las principales enfermedades que hoy sufrimos y que hoy nos matan, porque es literal, nos matan, es la enfermedad cardiovascular. Y ya vimos que esta toxicidad se representa como placas de colesterol. Entonces el infarto del corazón, los derrames cerebrales, las enfermedades metabólicas, que hoy en día son tan comunes, prediabetes, diabetes, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, todas esas enfermedades metabólicas y ahí ponemos el cáncer también. La principal causa es la inflamación crónica de bajo grado y las enfermedades crónicas inflamatorias, lupus, artritis, todas estas enfermedades tienen como base la inflamación crónica de bajo grado.
Y todo viene de las toxinas que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a liberarnos de esas toxinas? Y traigo esto, no para que se asusten, ni para que nos lo aprendamos, ni mucho menos, sino para que veamos todo lo que hace el hígado. Y esto es simplemente la parte de desintoxicación, porque él hace muchas cosas más. Pero desde la parte de desintoxicación, miren, hay endotoxinas, exotoxinas. eh, Aquí están los nutrientes que se necesita para que él pueda activar todas esas enzimas y todo ese proceso de desintoxicación. Todos los antioxidantes que necesita. Por aquí más nutrientes por la fase 2. La fase 2 es una fase súper importante porque es la fase verdadera de desintoxicación, de liberación de esos tóxicos. Y muchas veces esta fase 2 es la que está bloqueada y por eso el hígado se empieza a congestionar, se empieza a llenar de barro, se empieza a llenar de cálculos y de ahí empieza para atrás a desordenarse todo. Empiezan los problemas de metilación. Con los problemas de metilación empieza a dañarse el ADN, con no a dañarse, sino a no transcribirse adecuadamente el ADN. Y al no transcribirse adecuadamente no salen bien las hormonas, los neurotransmisores y empiezan todas las enfermedades que hoy conocemos. Entonces nos damos cuenta que el cuerpo no es que funcione solo el hígado solo, solo el riñón solo, solo el cerebro solo, está todo interconectado. Por eso es tan importante. Y entonces el primer paso, ¿cuál es? Liberarnos de la exposición tóxica. ¿No les parece? Liberarnos de todo eso que nos está intoxicando. Y entonces el primer paso, que es el que vamos a ver hoy, es desintoxicarnos de pensamientos. Luego, desintoxicarnos de emociones, porque vivimos con estrés, vivimos con ansiedad, vivimos con trastorno de pánico. Eso activa nuestro sistema de huida, de supervivencia y nos mete en un ciclo de pensamientos y volvemos y catastrofizamos y se activa más y más y más. Y eso nos lleva a tener malas relaciones, a comer mal porque buscamos algo que nos genere aliviar ese estrés, pero son picos de ahora que todo el mundo es neurobiólogo en las redes sociales, los picos de dopamina, los picos, sí, pero detrás, ¿cuál es el contexto? Entonces, la alimentación busca eh, eh, llenar ese vacío. Por supuesto, lo que hablamos, los tóxicos ambientales y por supuesto el contexto. Salirnos de esos ambientes que nos generan estrés, que nos opacan, que nos hacen sentir mal, que nos hacen eh, reafirmar algo que nosotros no queremos ser, que nos hacen ponernos el uniforme del colegio, cuando lo que verdad queremos es ponernos nuestra propia ropa. Entonces empezar a detectar esos tóxicos, esos pensamientos tóxicos, esas emociones tóxicas, esas relaciones tóxicas. Y no es que voy a culpar al otro que sea el tóxico, y no es que voy a culpar ni mi trabajo, ni mi casa, ni al otro, no. Es desde adentro, desde mí, desde mi nivel de conciencia. A sacar los tóxicos de los alimentos procesados de mi casa, todo lo que viene en papelito así de aluminio, todo lo que tiene una lista gigante de ingredientes, todo lo que tiene ingredientes que son dificilísimos de pronunciar o que tienen números para afuera y empezar a comer más vivo, más saludable. Solo vemos el jueves que hacemos ya las prácticas de cuerpo. Listo. Entonces, para terminar hoy y empezar a desintoxicarnos de la mente, quiero que hagamos este ejercicio de la descarga mental. Me confirman, porfa, por mensajito si tienen con qué copiar, porque este vamos a copiar. Listo.
hojita, lápiz, cuaderno, lapicero, lo que quieran para copiar. Por aquí me dicen que sí. Y vamos a hacer una descarga mental. Listo. Porque yo sé que aquí les puse, este primer día es un poquito denso, de mucha información, de mucho movimiento, pero entonces la descarga mental tiene varios nombres. Esto no me lo inventé yo, esto viene de varios estudios de PNL y de coaching. Eh, es una práctica milenaria, lo hacen grandes científicos de la historia. Uno de los principales, Napoleón Hill, que es el padre del autodesarrollo, por decirlo así, lo describió también en muchos de sus libros. Tiene varios nombres, tiene el basurero mental, tiene, ¿cómo es que se llama el otro? Las páginas matutinas, el journaling. El journaling es el más famoso pues que conocemos, que es escribir, ¿cierto? Es escribir. Sí, pero mi invitación con esta descarga mental es a que la hagamos intencionada, a sacar lo que tenemos en nuestra mente, no sacando lo que pensamos o consideramos que es malo, sino sacar lo que hay en la mente, sacar esos pensamientos y de ahí luego evaluar esos pensamientos que me están diciendo, esos pensamientos si están reafirmando la persona que yo soy y quiero ser. Y entonces ahí con la descarga mental, mi invitación es que todas las noches, entre 1 y 5 minutos o el tiempo que quieran, sacarlo para hacer esa descarga mental, que simplemente es empezar a copiar en algún lado, en donde quieran, lo que salga de su mente. Entonces, al principio, ¿qué pasa? Empiezan a escribir, no sé qué escribir, qué boba esto, qué ejercicio tan tonto. Y ya luego eso empieza a encadenar, a encadenar, a encadenar y empiezas a sacar un montón de cosas. Mi experiencia ha sido así. Yo empecé como, uy, qué ejercicio tan tonto, uy, no sé qué escribir, uy, ¿qué hago? Hoja, papel, blanco. Y empecé a escribir puras cosas locas cuando de pronto me empezaba a salir un montón, un montón, un montón, un montón de cosas. Y luego me sentaba a leer y yo decía, bueno, este pensamiento lo voy a cultivar, este lo voy a desechar, este lo voy a cultivar, este lo voy a desechar. Y así empecé a detectar qué pensamientos predominaban en mi vida, por supuesto catastróficos, tenaz. Ustedes no quiero ni mostrarles porque eran terribles. Y luego empecé a darme cuenta que mis pensamientos y esa descarga mental fue cambiando y fue evolucionando. Entonces, cuando uno lleva un cuadernito, yo siempre llevo cuadernitos todo el tiempo, eh, empecé a darme cuenta, bueno, ya, que paso por periodos. Hay periodos en que los pensamientos vuelven y se convierten en catastróficos, luego vuelven y se calman, pero entonces eso ayuda a alinear los pensamientos que yo quiero cultivar. ¿Y cuál es pues como un hack que yo hago, pues como un tip que yo hago para hacerlo? Pongo musiquita. Entonces les voy a poner una canción que a mí me gusta mucho eh, um, para que hagamos la descarga. Y cuando se acabe la canción, paro de escribir. Empiezo a escribir, empiezo a escribir. A veces la canción dura un montón y yo no sé qué más escribir y yo digo, pero qué canción tan larga y me quedo ahí. Otras veces la canción me quedó cortica, pero entonces es como un tip que yo les regalo que me sirvió para hacer ese journaling. Personas que dicen, no, es que yo no me soporto la música, me distrae, lo que quieran, ¿cierto? Entonces, yo les voy a poner esta musiquita mientras la ponemos, eh, vamos escribiendo, vamos haciendo la descarga mental y ya luego les digo con qué tareas quedamos para mañana para terminar ya.
todo este proceso. En un momento, por aquí la estoy buscando. ¿Qué se me hizo? Acá está. Espérenme un momento. Aquí ya se van dando cuenta que lo mío no es la tecnología. Ahí escuchan. Espérenme, yo me salgo un momentico por acá. Ahí escuchan. Vamos a aprovechar. ¿No se escucha? Ahí. Espérenme, yo lo busco por acá y se las pongo. Stream. Ahí se escuchan. Listo. Entonces con esta canción vamos a hacer nuestra descarga mental.
In my heart, I know we are light. Together we are whole. Oh, yeah, yeah. Oh, por was war, savitur varenyam, cargo devas yadimahi, joyo na prachodaya. Oh, por was war, savitur varenyam, cargo devas yadimahi, joyo na prachodaya. Oh, por was war, savitur varenyam, cargo devas yadimahi, joyo na prachodaya. Yes, savitur varenyam, cargo devas yadimahi, joyo na prachodaya. ¿Cómo nos fue? Bien, manitos, si nos fue bien, más o menos. Bueno, por acá me levantan manitos, qué bien. Súper. Entonces vamos a seguir por acá. Ay, espérense que se me olvidó. Volver a poner a compartir. Bueno, entonces ya para cerrar hoy, unas tareitas. ¿Listo? Descarga mental antes de acostarnos, de aquí en adelante. Sigámoslo. Miren que esta canción no vi cuánto duraba. Es larguita, como 6 o 7 minutos, porque ya las canciones de hoy en día duran como entre 3 y 5 minutos. Una canción que les guste. Idealmente que no tenga voz, ¿cierto? Que sea solo sonido, como para que no nos distraiga las palabras o no nos pongamos a cantar y todo eso. Pero no importa, la musiquita que nos guste, como para conectar y hacerlo como más ameno, más divertido. A mí me funciona así. Hay personas que dicen, no, yo prefiero escribir sin nada. Está bien también, pero sacarlo. Idealmente que en la noche, porque uno en el día va acumulando pensamientos, emociones, cosas, y en la noche lo puede sacar. Yo lo hago mucho. La verdad, yo lo hago mucho. A veces lo hago por la mañana, al mediodía, por la noche, por la mañana, por la noche. eh,
mínimo lo hago una vez al día y me sirve un montón para aclarar mucho los pensamientos, las emociones y cosas que pasan, ¿cierto? Otra tarea, 3 pausas de 5 minutos al día. Listo. Puede ser una por la mañana, otra al mediodía, otra por la tarde. Mínimo 3. Si pueden más, mejor. Y van a ver cómo les va a rendir el día, cómo les van a funcionar las cosas, sobre todo cuando tengan mucho acelere y mucho afán, hagan la pausa. Confíen en mí, se los juro. A veces dicen, no, es que tengo que hacer esto rápido, es que tengo que salir de esto rápido. Esa pausa de 5 minuticos te resetea, te renueva. Y pausa es lo que tú quieras. Entonces, puedo poner música, puedo salir a dar una vuelta, puedo caminar, pero desconectarme de lo que estoy haciendo, del trabajo. Desconectarme real del trabajo, no a medias. Listo. No es que hago la pausa y, y en la pausa voy chequeando correos. No, pausa. Me desconecto del celular, me desconecto del computador, me desconecto idealmente del televisor. Voy y le doy una vuelta al edificio donde trabajo. Esa puede ser una pausa. No sé si cuentan los 5 minutos, no importa. Pero una pausa es, salgo, si trabajo en un edificio, bajo las escaleras, le doy la vuelta al edificio, vuelvo y entro, la subo y esa es mi pausa. Entonces, desconectarme. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro deje de actuar en automático, deje de actuar desde los patrones heredados y empecemos a tomar conciencia. Y van a ver que eso les va a cambiar muchísimo. O puede ser un descansito, ¿cierto? 5 minuticos, cierro los ojos y me desconecto. Y la tercera es empezar a hacer un detox en mi casa y en la oficina. Entonces empezar a sacar tóxicos y cosas que no usamos. En mi casa, en mi oficina, en mi lugar de trabajo, en donde más me mantengo. Listo. Sacar ropa vieja, sacar cosas viejas, sacar cosas que ya no uso. Todo eso va a empezar a liberar espacio y a quitarnos cargas y a quitar cosas que nos roban energía. Y van a ver eso cómo va transformando nuestro ambiente, cómo va transformando nuestro nivel energético. Listo, y nuestro bienestar en general. Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias por estar acá. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿O quedamos bien, todo muy claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por acá María dice mil gracias. Gracias a ti por estar acá. Nos vemos entonces mañana, otra vez 7:30. Mañana sí, puntuales. Me disculpan hoy que hubo un revolcón acá y hubo unos cambios y casi no logro organizar la conexión de red, pero mañana 7:30, jueves 7:30. Mañana vamos a hacer todo el detox emocional, cómo manejar esas emociones. Y el jueves vamos a hablar de todos esos detox corporales, cómo podemos eh, quitar tóxicos en la alimentación, en los productos de aseo personal, en las relaciones, en el ambiente, eh, y cómo crear esas acciones diarias para la persona que queremos ser. Listo. Entonces, si no hay preguntas, si está todo claro, muchas gracias por estar acá y nos vemos entonces mañana. Yo les voy a pasar entre hoy y más probable que sea mañana por la mañana la grabación de esta clase y el PDF. Listo. Muchas gracias y nos vemos. Que descansen.